Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. En esta hora te pido que abras nuestro corazón, nuestra mente, y como dijo Samuel al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Abramos nuestro corazón al Señor, porque el Señor dice: escudriñad las Escrituras, que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, en esta hermosa oportunidad quiero agradecer en primer lugar a Dios por estar con ustedes, y en segundo lugar al pastor Sandro Mariluz, con quien tenemos una gran amistad. Y ahora sí voy a pasar a predicar la palabra del Señor. Y le he titulado Aportes de la Iglesia Evangélica Cristiana en el Perú. La Iglesia Evangélica Cristiana en el Perú tiene sus raíces, sus inicios en la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, en Wittenberg, algunos historiadores dudan que pegó las 95 tesis, pero se dio a conocer esas 95 tesis, que fue una bomba atómica en ese contexto del siglo XVI, donde la omnipresente Iglesia Católica controlaba todo. Pero el Señor utilizó a este monje y empezó la Reforma Protestante. Un hombre llamado Tetzler decía que cuando tú llevabas las monedas a la Iglesia Católica, las monedas, no los diezmos, sino las monedas que llamaban ellos limosnas, y que el Papa les había pedido que hagan, decía que cuando llevabas las limosnas a la Iglesia Católica, un alma saltaba del purgatorio al cielo, decía Tesla. Esa prédica le enfureció a Lutero. En un libro que se llama La Gran Babilonia dice que eso era un robo ante Dios. Y entonces él fue enjuiciado en 1522 en la Dieta de Worms, y cuando le pusieron todos sus libros y le dijeron: tienes que estar contra todos esos libros, él dijo así: déjame hasta el día siguiente para contestar. Y la Santa Inquisición le dio hasta el día siguiente. Y él se levantó muy temprano y le dijo: no puedo retractarme de todo esto porque mi conciencia está atada a las Sagradas Escrituras. Y hoy día también. Yo no sé cuántos van a Europa y traen nuevas ideas, o cuántos doctores dicen que tienen nuevas formas de pensar, pero nuestra conciencia está atada a las Sagradas Escrituras. Amén. Y vamos a actuar por la palabra de Dios, mas no por las ideas humanas, porque sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Un aplauso a nuestro Señor. En el inicio una más, quiero compartir con ustedes 7 aportes de la Iglesia Evangélica al Perú. Los historiadores, como Fernando Armas Asín, no el chistoso, ¿verdad? Porque Fernando Armas Asín fue mi profesor de historia en la Universidad San Marcos, en la maestría de Ciencias de la Religión. Fernando Armas Asín dice que los primeros protestantes que llegan acá probablemente eran piratas, que venían de Francia y de Inglaterra.
Incluso según Ayllón, que escribe para la editorial del Congreso de la República, en el Perú, el primero que mata a la Santa Inquisición en el Perú es un evangélico. Se llama Mateo Salado. Incluso hay un lugar ahí en el Parque La Bandera que dice Huaca Mateo Salado, porque esa propiedad era de Mateo Salado. Un historiador dijo, qué salado Mateo Salado, que fue el primero que murió por la Santa Inquisición. Pero, ¿saben que la Santa Inquisición no era para los incas? Solamente era para judíos, para musulmanes y para protestantes. Y a los incas ni les enjuiciaron, solo los mataban. Porque saben que ellos creían que los incas y los pueblos originarios no tenían alma. Así que ni les enjuiciaban, solamente era para extranjeros. El primer aporte que quiero compartir con ustedes que la Iglesia Evangélica trajo al Perú fue la siguiente: la lucha de las minorías como eje transversal de reivindicaciones del hombre y la mujer para el desarrollo, la inclusión y los valores democráticos que hoy generan tanta expectativa. Las iglesias evangélicas, por la palabra de Dios, empezaron a luchar en favor de los negros, en favor de los pobres. Las primeras asociaciones que se hizo para pedirle al Estado por los pobres fueron, por ejemplo, en Cerro de Pasco y en Puno, hecho por evangélicos protestantes. Y hoy hablamos de una sociedad democrática, y ese tiempo no existía una sociedad democrática, pero se fundamentó en las raíces de la Biblia, los inicios de una sociedad democrática. Y ellos se hacían llamar liberales. Por eso, en un libro que se llama Liberales, Protestantes y Masones, Fernando Armas Asín dice que el pensamiento democrático vino por muchos protestantes evangélicos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que hoy hablamos de libertades y todo, así que le agradecemos al Señor porque eso fue un gran aporte. Un aplauso para el Señor. La lucha por la libertad religiosa promovida por las minorías liberales, los protestantes y masones. El protestantismo fue auténtico gestor de la libertad de culto de 1915 en el Perú, donde la tolerancia religiosa se generó como cultura en el Perú. Miren allí la fortaleza real de Felipe en el Callao. Allí estuvo 8 meses preso el pastor Pensotti por predicar por primera vez en las calles. 8 meses. Francisco Pensotti. Y el presidente José Pardo, en 1915, por presión de Inglaterra y Estados Unidos, cuando decía en la Constitución del Perú que la Iglesia Católica era la única que podía predicar, quitó esa partecita, y desde ese día, desde el 10 de noviembre de 1915, se declara en el Perú la libertad de culto. Y podemos predicar en todo el Perú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso para el Señor. Ese fue un segundo aporte que dio la Iglesia Evangélica al Perú, la lucha por la libertad religiosa, aunque ahora todavía no existe igualdad religiosa. ¿Por qué? Porque el Estado hace un tratamiento especial a la Iglesia Católica a través del concordato, que fue firmado primero por Morales Bermúdez y la Iglesia Católica, y que ahora en la ley de libertad religiosa se ha vuelto a decir que el concordato es válido. ¿Qué es el concordato? Es un acuerdo entre el Estado Vaticano y el peruano donde le favorecen muchísimas cosas. Por ejemplo, le pagan a Cipriani sueldo de ministro de Estado. Sueldo de ministro de Estado. Y hay algunos colegios católicos grandes que la mitad de la plana docente le paga el Estado. Ya quisiéramos que a nosotros nos pague a un colegio evangélico el Estado, pero no es igual el trato. Pero gracias a Dios, porque la Iglesia Evangélica luchó por esto, y hoy podemos predicar en cualquier lugar la palabra del Señor. Amén. Somos libres de predicar. Un aplauso para el Señor. Uno más.
Y el 11 de noviembre de 1915 el Congreso de la República acordó modificar el artículo 4 de la Constitución, que reconocía a la Iglesia Católica como la única, y gracias al Señor que ahora podemos predicar todos. Seguimos. Tercero, la difusión de la Biblia está ligada al protestantismo, como da testimonio Diego Thompson en una de sus cartas del 2 de diciembre de 1822. Dice así: en esta ciudad de Lima vendí 500 Biblias y 500 Nuevos Testamentos en 2 días. Era la Biblia del padre Felipe de Chío en castellano, para que a través de la Biblia pueda conocer el cristianismo protestante y evangélico y podamos predicar la palabra de Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Muchos no se convirtieron porque le dijeron conviértete en evangélico, sino leyendo la palabra de Dios. Porque leían los evangelios, leían la palabra de Dios y no era igual como les predicaba en la Iglesia Católica o en otros lugares. Así que la palabra de Dios cambia, transforma, y la difusión de la Biblia es gracias a la Iglesia evangélica. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso para el Señor. Diego Thompson, que fue un misionero de procedencia italiana que vivió en Uruguay, que llegó al Perú en 1822, fue invitado como ministro de Educación. Él era especialista en la educación lancasteriana, que en su tiempo era la mejor, y él fue invitado. Don José de San Martín le invita a Diego Thompson para eso. Y hermanos, les digo que la Biblia que trajeron por primera vez en castellano lo trajo Diego Thompson. Antes había en latín, pero la gente, no todos leían latín. Y también había algunas porciones en castellano como Evangelios, Salmos, etc., pero no toda la Biblia. El primero que trae al Perú una Biblia completa de toda la Biblia en castellano, aunque no era evangélica, porque la versión es del padre Felipe de Chío. Y es que ¿cómo iba a traer evangélica nuestro hermano Diego Thompson a una sociedad católica? Lo único que quería él es que lean la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios transforma, cambia. Porque la palabra de Dios es viva y verdadera. Amén. Un aplauso para el Señor. Así que la difusión de la Biblia luego lo hizo las Sociedades Bíblicas Unidas, que después se convirtió en Sociedades Bíblicas Peruanas, y de la cual ahora tengo el honor de ser miembro del Consejo Directivo. Y las Sociedades Bíblicas Peruanas y las Sociedades Bíblicas Unidas se unieron para difundir la palabra de Dios en todo lugar. Miren esta foto que está allí. Esos son los colportores con sus caballos. ¿Qué era un colportor? Un vendedor de Biblias. Y solo vendiendo la Biblia muchos se convirtieron a Cristo Jesús. Seguimos, por favor. Miren, ahí está Clorinda Matos de Turner, que en las escuelas, en los colegios, muchos hemos leído su libro Ave sin nido. ¿Sabe por qué se llama Ave sin nido? Porque es una denuncia a los católicos, a los sacerdotes católicos que tenían sus hijos en los pueblos, por ejemplo, de Huancavelica, etc., y les decían sobrinos. Tenían ahí 10 hijos regados por ahí, les decían sobrinos. Y Clorinda Matos de Turner les denuncia, por eso es ave sin nido. Son los hijos de los sacerdotes que no son reconocidos. Y ella era evangélica. Ella tradujo por primera vez al quechua los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esta cusqueña, un aplauso al Señor por eso. Cuarto, el aporte de la ética cristiana a través de la lectura bíblica y las ideas de la santidad cristiana. Como Diego Thompson expresa, los hombres que serán de más utilidad para América del Sur son los hombres verdaderamente religiosos y de recta moralidad. Para él, la palabra religioso no significa lo que ahora significa para nosotros. Para él, religioso era el que tenía una religión firme, y en ese caso los evangélicos. Pero ese es el cuarto aporte. En una sociedad donde se practicaba la borrachera, el alcoholismo, donde tenían muchos hijos los padres en varias mujeres, la Biblia trajo las ideas de integridad, santidad,
de una sociedad donde teníamos que vivir en el bien común, y la palabra de Dios trajo a muchísimos una palabra que transforma, que cambia. Y la santidad, la integridad, no lo trajo una religión, sino el Señor a través de la palabra de Dios. Amén. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: no he venido a traer inmundicia, sino santidad. Amén. Porque Dios es santo, dice en Deuteronomio, su pueblo tiene que ser santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Eso trajo al Perú la palabra de Dios. Un aplauso al Señor. Quinto, el aporte para iniciar movimientos sociales en la lucha para desterrar la pobreza, la exclusión social. El protestantismo tuvo varias expresiones de ayuda social para los más necesitados en el campo de la salud y la pobreza. Miren, José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de la realidad peruana, dice así: el polvo del protestantismo entró por el servicio social. ¿Por qué dice así? Porque los protestantes fueron los primeros que hicieron las ONGs en salud, en favor de los mineros, en favor de los pobres que trabajaban en Ate Vitarte, y gracias. Y en Ate Vitarte ellos, si me traen, gracias. Y en Ate Vitarte estaban las grandes empresas que hacían hilos, etcétera. Y allí los protestantes trajeron bendiciones y empezaron a traer dinero del extranjero para apoyar a los pobres. Antes que el Estado apoye a los pobres, apoyaban los protestantes a través de los misioneros. Y por eso la idea, por ejemplo, la primera organización para los derechos de los pobres que trabajaban en las minas en Cerro de Pasco, está en una revista de mi amigo Jackson Julcarina, una investigación, fue hecho por los protestantes para los mineros. Y yo les animo en el nombre del Señor, hermanos, de esta gran riqueza que tenemos, nosotros como evangélicos, como dice la palabra de Dios, tenemos que transformar la sociedad. Y la palabra de Dios es viva y eficaz para hacerlo, hermanos. Amén. Amén. Qué hermosa riqueza. Yo agradezco a Dios porque la iglesia evangélica ha dado grandes aportes a la sociedad peruana. Un aplauso para el Señor. El aporte de las ideas de la modernidad, patria nueva y hombres nuevos, el protestantismo basado a las experiencias de Inglaterra, Estados Unidos y los Países Bajos de Europa, se prestaba como gestor de una patria nueva moderna. El protestantismo propuso cambiar la sociedad con la Biblia y la iglesia. Se pensaba que se podría transformar la sociedad. Por eso el protestantismo es canalizador de grandes ideales, aunque podemos criticar que podía reducirse a ideologías, pero era gestor de nuevas propuestas para mejorar en todos los campos de una nación, como traer, por ejemplo, el sistema industrializado de Inglaterra y la revolución industrial, mientras que el catolicismo representaba el conservadurismo. Las primeras fábricas, miren, les voy a contar sobre un libro de Juan Fonseca que se llama Misioneros y Civilizadores. Si tú eras protestante en 1800 y morías, tú no podías entrar en un cementerio del Estado porque tenías que ser católico para entrar a un cementerio. Si tú eras protestante, tus hijos no podían estudiar en un colegio público porque tenías que ser católico. Si tú eras protestante y venía un terremoto, no podía el Estado ayudarte. ¿Por qué? Porque no eras católico. Imagínense. Todo eso cambió gracias al Señor. Y por eso en el Callao existe cementerio de judíos, el cementerio americano, el británico, que era, ahí están los protestantes más connotados, los evangélicos más connotados, más antiguos, están ahí. Porque solo los católicos, cuando no existió eso antes de 1915, ¿dónde tenías que enterrar a tu muerto? En tu casa. En tu casa. ¿Por qué? Por ser evangélico, por ser protestante, por creer en Cristo Jesús.
por no ser católico, imagínense. Pero gracias al Señor, que ahora Dios nos ha bendecido. Y tenemos una patria nueva, con grandes industrias, y podemos hacer muchas cosas con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para el Señor. Y por último, el aporte de la educación en el Perú. En 1822 Diego Thompson llegó al Perú con un sistema llamado lancasteriano y propuestas educativas en el Perú que van a ser muy importantes para la educación peruana. Propuso en el Perú realizar escuela para mujeres, ya que en el Perú desde ese tiempo no existía educación pública para señoritas. Propuso alfabetización a los peruanos más empobrecidos y excluidos y dijo: seguramente tendrán próximo los días en que la ignorancia se sentirá avergonzada de existir, en un libro de Tomás Gutiérrez. Y también desde el protestantismo peruano se hizo los primeros colegios mixtos, los primeros colegios bilingües, según el libro de Juan Fonseca. El primer colegio bilingüe que enseñaba inglés fue protestante. ¿Cuántos dicen amén? El primer colegio mixto fue protestante. ¿Y saben qué? En el colegio San Andrés, que está en la avenida Petituari 28 de julio, allí enseñaba Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, junto con el gran protestante y educador filósofo John A. Mackay. Y estos hombres saben que cuando Aya de la Torre se escapa porque lo están persiguiendo, John A. Mackay le lleva a su casa y después a la embajada. John A. Mackay era su amigo. Víctor Andrés Belaúnde enseñó en ese colegio. Aya de la Torre enseñó en ese colegio. José Carlos Mariátegui enseñó en ese colegio. ¿Saben por qué? Porque los protestantes creían que la educación iba a cambiar todo. Y los mejores colegios del Perú eran evangélicos. Para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Miren, ahí está el Colegio María Alvarado, antes el Lima High School de 1906. Primer colegio mixto del Perú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora se llama María Alvarado. Y yo quiero decirles, hermanos, que esta es una riqueza. Y quiero volver al texto para terminar. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Evangelio es transformador. El Evangelio cambia los sistemas políticos, cambia la cultura de violencia, la cultura del feminicidio, la cultura de la violencia a los niños. El Evangelio transforma todo. Y una prueba de esto es los aportes que les he presentado, estos 7 aportes. El Evangelio, la palabra de Dios, cambió al Perú. Y nosotros, aunque no hemos hecho publicidad, esta conferencia el pastor Humberto Lai me pidió que lo dé en el Congreso de la República. Y una vez lo di en el Congreso de la República. Y no aprendió. Dice. Bueno, no vamos a discutir pero el pastor Humberto Lai me llevó al Congreso para decirles a mucha gente sobre lo que hizo la Iglesia Evangélica para el Perú. Y como dice el pastor Sandro, no lo hizo la Iglesia, lo hizo el Señor. Amén. Él es el dueño de todo. Un aplauso para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, solo somos colaboradores de Dios. Amén. En 1 Corintios. Amén. Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús, para terminar, ese Dios que cambió muchas cosas en el Perú es el mismo Dios de ahora. Amén. Ahora tenemos otra agenda. Ahora, antes teníamos otra agenda. Ahora tenemos niños que no obedecen a sus papás. Antes a los niños a golpe los hacían obedecer. Los profesores iban a los colegios con sus látigos, con sus palos. Ahora si alguien va con su látigo sale en el canal, ¿no es cierto? Denunciado. Hoy tenemos otra agenda, una sociedad postmoderna globalizada.
Se reúne la familia y todos con su celular y ni siquiera conversan entre sí. Una sociedad ludópata, una sociedad hedonista. Antes los chicos, pastor, me voy a casar. ¿A dónde te vas de luna de miel? Me voy a Huancayo, al Valle del Mantaro. Ah, qué bien. Ahora la novia a Venecia, si no, no me caso contigo. A Miami. Y la sociedad ha cambiado. Tenemos otros problemas, pero ese Dios es poderoso para transformar todo eso. Y el Señor nos puede dar bendiciones y puede hacer que nuestra iglesia sea de bendición para la sociedad. Y esta iglesia puede tener muchísima gente que ama al Señor y tener 2, 3 cultos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso para el Señor. Vamos a ponernos en pie y orar, porque sé que no tenemos mucho tiempo, porque es un aniversario. Porque estas conferencias yo los doy en 2 horas, 3 horas, no más. Pero ahora estamos en otro tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por estos grandes aportes que tú mismo lo has dado al Perú, Señor, a través de la Biblia, a través de los misioneros, a través de muchos hombres y mujeres que leyendo la Biblia transformaron su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, en este 5º aniversario de esta hermosa iglesia, yo te pido que tú sigas transformando. Que Surco, Miraflores, que San Borja, que San Isidro, Señor, que La Molina sea impactado por esta iglesia. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, bendición. Y que todo lo que hemos dicho, Señor, sea una bendición, una alegría para nosotros. Pero también el Señor tiene una palabra para ti esta hermosa mañana. Dios quiere que tú también entregues tu corazón y que en este aniversario sea el día más importante de tu vida, porque puedes abrir tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así como una actitud de oración, si en esta hermosa mañana hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo y quiere saborear, como dice el Salmos, gustar y ver cuán bueno es el Señor, que tú mismo quieres comprobar lo hermoso que es el Señor, lo bello que es el Señor, y quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano, quisiéramos orar por usted. Gloria a Dios. Ahí hay una mano levantada. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano, queremos orar por usted. El Señor te está llamando. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Ahí hay 2 manos, 3 manos. Gloria al Señor. Atrás también. Levanta tu mano. Ahí tenemos. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más por acá? Les voy a pedir a los que han levantado su mano, vengan aquí adelante, queremos orar un momento por ustedes. Si quieren reconciliarse con el Señor, también lo vamos a hacer. Si quieren entregar por primera vez su vida a Cristo, también lo haremos. Vengan acá, gloria al Señor, bendito es el Señor. Vengan acá. Miren, Dios es tan poderoso, es tan tremendo. Él cambia a los jóvenes, a las mujeres, a los padres. Él cambia a todos. Y yo quiero que me apoyen en esta oración. Los de adelante van a hacer una oración conmigo. Yo recuerdo el día que entregué mi vida al Señor, ya hace muchos años, hace más de 30 años. Recuerdo que nunca más mi vida fue igual y Él nunca me falló. Yo les voy a presentar a este Señor y ustedes van a recibir a este Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar. Los que están adelante van a repetir esta oración conmigo, y los que están atrás van a orar por los que están convirtiéndose a Cristo. Cierra tus ojos y repite fuerte esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón de todos mis pecados. Señor Jesús, conforme a tu palabra, que nunca falla, confieso con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador, y desde este momento soy salvo.
Gracias, Señor. Recíbeme como al hijo pródigo, como a las 10 vírgenes. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias te doy por tus hijos. Recibe, Señor, a tu hijo en el nombre de Jesús. Recibe, Señor. Recibe a tu hija, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe a tu hija. Llénale, Señor, con tu espíritu. Y haz, Señor, que sea una sierva de Dios. Señor, te entrego a tu hija todos sus problemas familiares, sus problemas, dificultades. Son para ti, Señor, y tú harás una transformación extraordinaria en esta vida. Señor, te entrego a tu hija en el nombre de Jesús. Recíbela, Señor. Recíbela, Padre. Te entrego a tu hija, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe a tu hija. Seca sus lágrimas, Señor, y dale alegría y amor, porque tú eres su Padre, Señor. Oh, Señor, recibe a tu hija en el nombre de Jesús. Recibe a tu hija en el nombre de Jesús, Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Un aplauso para el Señor.